tortilla, un omelette o si hacemos un soufflé, él no se va a dar cuenta que tiene el huevo, pero lo está consumiendo. De todas maneras, sí es clave que nunca desaparezca y que dentro de la familia siempre se consuma ese alimento, porque a veces lo que es que ya ni se compra en el mercado porque no se come. Es correcto. Entonces es importante que no desaparezca de la alimentación. Bueno, y hablemos de las meriendas ahora. Por la rapidez, por el facilismo, porque no se nos ocurre otra cosa, no tenemos de pronto la creatividad suficiente para eso, no nos dedicamos mucho tiempo a la merienda de nuestros hijos. Y es precisamente, pienso yo, uno de los alimentos más fundamentales, porque es cuando el niño no está en la casa, no está supervisado por el padre o por el adulto que quiere ver si está comiendo bien, si está comiendo lo suficiente, ¿verdad? ¿Qué debemos ponerle a nuestros hijos de merienda, tanto en la mañana como en la tarde? ¿Qué debemos dar? Bueno, aquí es importante primero involucrar a los niños en la preparación de ese refrigerio y de esa merienda. Lo que nosotros hacemos normalmente es que los niños no nos acompañan al mercado porque nos demoramos más tiempo mercando, pero lo ideal es que él vaya con nosotros y que pueda empezar a escoger y nosotros aprovechar ese momento para explicarle qué alimentos, por qué hay que los consuma. Otra cosa importante es que no necesariamente tiene que ser alimentos, digamos, procesados. Entonces, yo lo que sugiero es que, por ejemplo, demos un alimento fuente de proteína, que puede ser, por ejemplo, palitos de queso, un quesito pera, o puede ser un yogur, o puede ser de pronto un sándwich, y adicional, darles alimentos sorpresa, o sea, darle de pronto el paquete de papas, o darle el paquete, las galletas, exacto. Siempre que haya esa sorpresa, que a él le motive a comer esos alimentos saludables, y no quitárselos, porque a mí realmente me da mucho pesar con los niños a veces que van a fiestas y no los dejan comer la torta, ni el brownie, ni la gaseosa, pues a todos los niños les gusta. Claro. Lo importante y hasta los adultos claro, es la moderación de esos alimentos. Muy bien, volvamos al tema del niño obeso. Tenemos unas estadísticas siempre realmente altas en nuestro país de niños obesos y precisamente por esos hábitos alimenticios que tienen. Cuando un niño en su infancia es obeso, en su niñez y en su infancia es obeso, ¿quiere decir que cuando crece, cuando es adulto, va a seguir siendo obeso o eso en el transcurso puede cambiar? Digamos que las estadísticas dicen que el niño obeso va a ser un adulto obeso. ¿Cuál es la única condición para que no sea adulto obeso? Y es que cambie sus hábitos y segundo, que fomente la actividad física. O sea, si el niño empieza a adquirir unos buenos hábitos de alimentación, empieza a hacer un buen tiempo de ejercicio, seguramente puede mejorar. Lo que pasa es que la obesidad de los niños va aumentando no solamente el tamaño de las células, sino el número de células adiposas. Y ahí viene el problema. Entonces, porque no tenemos que cambiar el tamaño, sino el número. Entonces, realmente el problema sí es complicado en que el niño llegue adulto delgado. También depende de otras cosas, el metabolismo, etcétera. Pero normalmente si es niño obeso, es adulto obeso. Ok, pero se puede cambiar. Claro, sí. Eso hay una esperanza ahí de pronto. Claro. Ustedes, papitos, si ven que su bebé o su niño de pronto es gordito, empiecen desde ya, no esperen más tiempo, denle el alimento que a ustedes no les gusta y si es una fruta, una verdura, un alimento que los va a nutrir bien, pues cómprenlo, métanlo en el mercado y se lo dan a ellos, que ellos lo coman. Yo pienso que el ejemplo de los padres es fundamental, doctora, en el momento de la nutrición de nuestros hijos y de eso vamos a hablar después de la siguiente pausa para comerciales. Ya regresamos. Seguimos en temas de familia, último segmento de nuestro programa, hoy en martes de niños y bebés, hablando de la nutrición, de la buena nutrición, de los buenos hábitos alimenticios que debemos nosotros los padres implantar en nuestros hijos. La doctora Claudia hoy nos ha acompañado, nutricionista, está visitando el Caribe colombiano por estos días y ha querido compartir con nosotros su experiencia como nutricionista para decirle a todos nuestros televidentes de qué manera, cuáles esos tipsitos y esos consejitos especiales. Pero mi pregunta es la siguiente, de pronto si hay ya en el mercado, podemos conseguir una cartilla que nos sirva como de esa nutricionista especial, como esa nutricionista pegada a la familia, que nos diga qué es realmente lo que debemos darle de alimento a nuestros hijos, que nos sirva sobre todo de consulta para hacer una buena alimentación en la familia. Bueno, existe para Colombia las guías de alimentación saludable que elabora el Bienestar Familiar. Esta es una guía que está elaborada de acuerdo a la epidemiología de Colombia, el tipo de enfermedades que tenemos y esta puede ser una ayuda para, digamos, mejorar un poco la alimentación. Existe también, no hay una cartilla que uno pueda comprar en el supermercado. Hoy en día tenemos el acceso al internet, tenemos, sí. Y
y aquí nos toca cuidarnos mucho porque no todos los consejos en internet o en las revistas son saludables. Entonces acá nos toca tener un criterio muy, digamos, responsable de qué sirve y qué no sirve. Es decir, no que lo leí en una revista y como lo leí en la revista puede y dice que a ese niño le sirva y a otro no le sirva. Entonces es importante, digamos, yo diría que más que tener una cartilla, es tener la conciencia de visitar al nutricionista, digamos, frecuentemente. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia que muchos de mis pacientes me dicen, mire, quiero aprender a comer, tengo mi peso bien, pero quiero saber si estoy comiendo bien, y eso es lo que toca hacer, y buscar la asesoría de la persona experta para que dé unas recomendaciones adecuadas. Bueno, y acaba de tocar un tema interesante, peso y talla. ¿Cómo saber si nuestros hijos están bien de peso, bien de talla para la edad que tienen? Perfecto. Existe para Colombia y pues a nivel mundial unas curvas de crecimiento. Ahorita se están trabajando las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, que compara el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla o el índice de masa corporal. Digamos que el índice de masa corporal se calcula como se calcula cualquier, pues para adulto también, pero este índice de masa corporal para niños tiene unas curvas en donde se mira si el niño está dentro de los rangos normales o tiene predisposición a sobrepeso u obesidad, o al revés, hay desnutrición. Entonces debemos utilizar estas curvas en los niños. En internet uno las puede conseguir, uno coloca Organización Mundial de la Salud, curvas de crecimiento, y ahí los pueden ellos mirar, o sea, los papás pueden mirarlo y empezar a hacer las curvas. Estas curvas lo debe llevar el pediatra, claro, o la nutricionista, y tener una historia, que es lo que permite saber cómo es la evolución nutricional de cada persona. Muy bien. Hay un tema también que nuestros televidentes han querido que consulte, y es el tema de las mujeres embarazadas. La alimentación de las mujeres embarazadas, cómo repercute además en la nutrición y en el desarrollo del bebé en el momento que ya sale. Para mí creo que es el momento más importante de la alimentación, y es el embarazo. O sea, aquí se debe empezar a consumir los nutrientes esenciales para favorecer el desarrollo adecuado del niño. Hay que consumir ácidos grasos esenciales, hay que consumir la cantidad de proteína adecuada, vitaminas, etc. Cuando la mamá no tiene una buena alimentación, digamos, el que va a tener el problema es el niño cuando nazca. Uno, porque si se alimenta mal y come mucho, puede ser un niño obeso, nacer ya con la obesidad, o puede nacer desnutrido, pero el problema es que cuando nacen desnutridos, ese afán por nutrirlo adecuadamente hace que le demos más comida, y eso va a hacer que sea un niño de pronto gordito al cabo del tiempo. Entonces, digamos que la alimentación, el asesorarse antes de quedar embarazada, hacer la suplementación adecuada y tener un tratamiento adecuado del embarazo es ideal. Bien, tengo 5 hábitos o tips que queremos compartir con nuestros televidentes, y quiero que por favor, doctora, nos ayude a hablar un poquito de ellos, sus recomendaciones puntuales sobre cada uno de ellos. Primero, introducir más frutas y verduras en la alimentación diaria de nuestros hijos. Es ideal. Nuestro problema radica en que consumimos más carbohidratos y muy poca fibra. Entonces, lo ideal es tratar de introducir en los niños por lo menos 3 o 4 porciones de fruta al día y 2 de verdura al día. Muy bien. Hoy en día existen mucho las pantallas del televisor, los computadores, los videojuegos, y esto ha hecho que nuestros niños estén un poco sedentarios. ¿Qué debemos hacer al respecto? Lo ideal es tratar de que los niños pasen menos de 2 horas al día frente a la televisión o estando con los videojuegos. La obesidad en Colombia en los niños ocurre porque la mayoría de los niños pasan más de 4 horas frente a la televisión al día. El sedentarismo. El sedentarismo es la primera causa. Muy bien, tenemos también aumentar la actividad física, quiere decir dejar menos los videojuegos y empezar a hacer más actividades en el parque, más actividades extracurriculares que tengan que ver precisamente con su estado físico. Lo ideal en los niños es tratar de hacer 60 minutos de actividad física todos los días, y una recomendación hoy en día es que en los colegios deberían aumentar esa clase. La actividad física en los colegios apenas es 1 hora, 2 horas a la semana. Lo ideal es que sea más activo o que hagan pausas activas en el colegio. Tenemos eliminar el consumo de bebidas azucaradas. Yo diría que más de eliminar es controlar el consumo de bebidas azucaradas. En algún momento se pueden consumir. Se pueden consumir si el niño es activo, si el niño consume frutas, si consume verduras, si tiene una alimentación balanceada. Ocasionalmente una bebida azucarada no tiene ningún problema. Pero cuando es un niño sedentario y que se sienta con una bebida azucarada, ahí sí, pues... Y que todo el día pasa consumiendo. Y todo el día pasa consumiendo, ahí es cierto. Y lo más importante, pienso yo, el ejemplo que debemos darle a los padres, los adultos. El ejemplo es clave. Mi experiencia es que cuando un niño me dice no como frutas y verduras, la primera pregunta que hago a los papás es: ¿ustedes comen frutas y verduras? Porque ahí es cuando empieza el problema. Muy bien, doctora Claudia, se nos ha
agotado el tiempo desafortunadamente porque podríamos quedarnos muchísimo hablando sobre este tema. Ahorita yo la necesito para una consulta muy particular. Ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en Temas de Familia. Los espero mañana sin falta, 10:30 de la mañana, porque vamos a tener un miércoles de consulta como a ustedes les gusta. Sigan con toda la programación de Telecaribe en nuestro canal regional y yo los espero sin falta. Feliz tarde. Chao.